estamos determinando el pH de distintas muestras de suelo. Miraremos si es ácido, básico o neutro. Hemos elegido arena de playa, tierra del jardín, de la montaña. Para medirlo vamos a añadir el doble de agua destilada que de tierra. Lo que queremos es calcular la acidez del suelo poniendo el doble de agua que de tierra para sacar sus sustancias. Y utilizaremos el papel indicador para medir el pH de la tierra. Vamos a aplicar lo que es una disolución, que es una mezcla en la cual intervienen un soluto y un disolvente. Nuestro soluto de hoy va a ser la sal, que puede ser o gruesa o fina. El disolvente va a ser el agua, caliente y fría. Acompáñame para vivir esta experiencia. Los materiales necesarios para esta práctica son un vaso de precipitado de 250 mililitros de agua, 250 mililitros, sal gruesa o sal fina, una placa eléctrica para calentar el agua y una balanza. Well, I've been coming closer to the end of these old dead empty streets. As you take your stand, well, maybe understand it when you walk down these old dead empty streets. So come on, love, I just wanna see you smiling and carry on. Don't be so sad about it, 'cause even my decision to leave you now is one that I think about. And even my ambition to take you now, how do you feel me now? Is it better now? Why you've been walking through this so-called town without me by your side? Let me break this down. I've taken you for granted. Well, now you know you can tell me anything. So come on, love, I just wanna see you smiling and carry on. Don't be so sad about it, 'cause even my En clase hemos aprendido el concepto de acidez y hoy en el laboratorio vamos a aprender cómo aliviar el acidez de estómago. En el estómago tenemos ácidos que nos ayudan a facilitar la digestión de los alimentos, pero un exceso de ellos puede provocarnos un problema grave, que se conoce como acidez de estómago. Hoy en clase utilizaremos vinagre y zumo de limón, que son sustancias ácidas, para comprobar si las sales de frutas y el bicarbonato de sodio, que son sustancias básicas, nos ayudan a neutralizar nuestra acidez de estómago.